Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, yo traía un tema, pero resulta que, ya estamos en el aire, resulta que debido a la enseñanza que recibimos anoche de Éfeso, hablaba con el doctor y le decía que la enseñanza es muy chévere, pero a veces Dios nos habla y nosotros no cumplimos lo que Él nos habla. Entonces yo le decía al doctor, porque tuvimos la oportunidad de hablar esta mañana como unas 2 horas, 3 horas, si no estoy mal. Y sobre qué quiero hablar, sobre todo para las personas o para cualquiera que tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios, que le han dado un tema, le han designado una enseñanza, alinearnos y asignarnos a lo que nos dicen. Y resulta que anoche cuando yo escuché la enseñanza del doctor, luego escuché el comentarista deportivo de Glorita, y luego pues yo hice mi aporte, ¿no? Pero me quedó como cuando el computador queda dando vueltas, ¿no? Como buscando información. Y como a las 4 de la mañana me despertó el Señor y empezó a hablarme y a decirme unas cosas, porque dentro de lo que el doctor hizo la exposición, pues hubo algunas cosas que son importantes analizarlas para que las enseñanzas que vienen, pues tomemos ejemplo y pongamos por obra digamos como la exhortación, como de qué es lo que vamos a hablar y no salirme de la temática. Y entonces, yo esta mañana le decía, doctor, Dios cumplió lo que yo vengo diciendo, y el primero que recibió eso fue usted. Porque acuérdese que yo le dije que el Señor a cualquiera le iba a dar palabra de profecía, que a cualquiera Dios nos va a dar sueños y visiones. Y usted y yo tenemos que estar al pendiente de lo que habla el Señor, de lo que me muestra el Señor, porque sobre eso es que yo tengo que moverlo. Porque basado en ese concepto, basado en esa palabra, basado en ese sueño con un dibujo, basado en esa visión con cualquier elemento, sobre eso es que yo tengo que hablar. Entonces, yo le comentaba al doctor, le dije, Dios le habló a usted, le dio profecía por medio de palabra, como dice el Señor, y usted no lo entendió.
Y él mismo lo dice, que Dios le dio dos palabras, la demografía y la geografía. Y yo le dije, usted no entendió que Dios quería que el tema suyo, que es la iglesia de Éfeso, usted la manejara bajo esos dos puntos de vista. Porque no es leer aquí, leer allá, coger aquí, eso está bien a manera de información, que le sirva como base de pronto para hacer la presentación de su enseñanza. Pero nunca se salga de los parámetros que Dios le ha dado. Porque en el momento en que nosotros nos salimos de los parámetros de Dios, ya no estoy hablando palabra de Dios, sino concepto mío o cualquier otra cosa. Y la verdad que hacía mucho tiempo pues no hablábamos así con el doctor y yo le decía, le voy a decir algo, y me pareció excelente esas dos cosas que Dios le dio a usted, porque a las 4 de la mañana cuando el Señor empezó a hablarme de la geografía, de la demografía, de la iglesia de Éfeso, yo dije, eso es impresionante, porque no es que nosotros cojamos esto y lo llevemos por allá, no, esto es para nosotros. Porque si usted ha leído Apocalipsis capítulo 1, versículos, los primeros 5, donde él dice que la iglesia somos nosotros, que los candeleros somos nosotros, que los ángeles es aquel a quien Dios le envió un mensaje para que nos enseñe, pues se supone que usted tiene que hablar desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, lo que yo le comentaba o lo que yo le decía al doctor, le dije, fíjese que Dios le dio dos palabras impresionantes. ¿Por qué? Porque ¿qué es la geografía? Es la ubicación en donde está la iglesia. Él le dijo, la geografía es el punto donde usted se encuentra, en medio de ríos. La geografía de un país es eso, sí, los ríos, las montañas, los departamentos, todo eso es la geografía. ¿Ya? La ubicación. Y la demografía es la cultura de esa región. Entonces, teníamos que mirar desde ese punto de vista. La enseñanza debía ir dirigida dentro de esos dos puntos o de esas dos palabras que Dios le dio por medio de profecía. Entonces, yo le decía, nosotros debemos de basarnos en lo que dice la Escritura, porque para eso nos dieron unos parámetros, nos dieron unos versículos, le dieron una serie de cosas que nos corresponde a nosotros estudiar. Y dentro de esa, escoja algo para que usted hable qué es lo que el Señor está hablando en esa parte. Entonces, yo le decía, doctor, cuando yo hablaba con el Señor esta madrugada y Él me decía, ¿usted sabe dónde está ubicada esa iglesia? Yo le dije, sí, en Turquía. En Turquía, que es Asia, están las 7 iglesias de las que nos habla el Señor en su palabra. Es la ubicación. Y la primera es Éfeso. ¿Por qué no nos preguntamos por qué Éfeso primero y por qué no fue primero Pérgamo? ¿Por qué no fue Esmirna? ¿Por qué el Señor puso, o Juan escribió primero sobre Éfeso? Entonces, cuando Dios nos dé a nosotros un sueño, una palabra con respecto a algo, eso es sobre lo que usted tiene que trabajar. Eso es sobre lo que usted tiene que escudriñar. Como yo le decía, el concepto, porque me dijo, es que el paleo y el palio, yo le dije, espere porque usted tiene confusión en esto. Cuando nosotros hablamos del paleo, estamos hablando que si usted cogió el ángel o el candelero, o si escogimos cualquier otra cosa, usted está usando uno de cualquiera de las letras, porque recuerde que paleo, la P es personas, animales, lugares, eventos y objetos. Y si usted dentro de ese paleo, usted dice que va a usar el pardes, es decir,
las herramientas para escudriñar la palabra, usted debe coger, si es el candelero, entonces usted debe usar el pardes desde el punto de vista del candelero. Y ya usted sabe qué es el pardes, qué es el pachá, y qué es el remés, qué es el sot y qué es el otro, no recuerdo. Entonces le dije, eso, si usted hubiese escogido la ubicación de la iglesia, ¿por qué? Ahora, estudie la parte física y coja eso y ¡pum!, póngalo en el plano espiritual, porque a nosotros no nos interesa la parte física, a nosotros nos interesa lo espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, cómo yo llevo a que el pueblo entienda que debo hacer las cosas desde el punto de vista espiritual. Ahora, fíjese que yo le decía, si usted recuerda, porque para eso tenemos que conocer la escritura, tenemos que leer la palabra, y si usted mira que las 7 iglesias están en el monte Ararat, ¿y quién o qué hay en el monte Ararat? El arca de Noé. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, quiere decir que muchas cosas se van a aparecer. Entonces yo tengo que entrar a analizar si el Señor le dijo de la enseñanza desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista demográfico, alíñese a eso y llévelo al punto espiritual, porque es que aquí el Señor está hablándole a la iglesia. ¿Cuál es la posición que tiene usted? ¿En qué posición está usted con respecto al Señor? Porque aquí está hablando es la condición de la iglesia, y la iglesia soy yo, que era lo que decía Glorita. ¿En qué condiciones lo que me decía a mí anoche el Señor cuando yo leía esta parte? Usted no lo perdió, nosotros lo dejamos. Nosotros hemos dejado al Señor porque el mundo nos ha envuelto en un sinnúmero de cosas y yo me he hecho a responsabilidades que no son mías, pero yo me las estoy cargando. Y esa responsabilidad y esa situación me ha llevado a que a mí las cosas del Señor yo las he perdido. Ya no quiero venir temprano a buscar del Señor, a alabar a Dios, a cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque yo me he enfriado mi amor hacia el Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿En qué ubicación está usted? Si la palabra del Señor me dice que Él es el pan, yo tengo que comer el pan. Yo tengo que comer el pan de vida. Tengo que quitarme la sed, y la sed hace representación, o lo que me enseña la Biblia tiene que ver con el creer. Entonces, cuando nosotros miremos en qué condición o en dónde está ubicada usted dentro del cuerpo de Cristo, porque el Señor nos ha llamado a formar el cuerpo de Cristo. ¿En qué posición o en dónde está usted ubicada? O si está verdaderamente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que aquí yo le decía, ¿por qué Éfeso? Primero, porque es el sitio cerca donde estaba el apóstol Juan encarcelado, o que lo habían llevado, que era Patmos, la isla de Patmos. Éfeso queda muy cerquita, por eso él le mandó la carta. O sea, si usted analiza la carta, ¿por qué solamente está el mensaje a Éfeso? No es tanto la iglesia física, sino que es lo que representa en el plano espiritual esa iglesia, ese concepto. Y si usted mira que Éfeso es la ciudad, le llaman la ciudad luz, pero ¿luz para quién? Si usted ha analizado, era la de la diosa Artemisa, la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor?
¿En qué posición y cuál es la ubicación que usted tiene dentro de mi cuerpo? O yo cómo estoy dentro de usted, ¿en dónde me tiene usted ubicado? ¿Usted tiene dioses? Porque la diosa Artemisa tenía 100 pechos, 100 senos alrededor de ella, porque era su dios, y eso representaba fructificación, representaba multiplicación. Y por eso vino la gran diferencia y el pleito, según lo que he leído, lo que leí hace rato y que viene ahorita a mi mente. No fue el pleito que hubo porque vinieron a decir grande es Diana de los efesios y empezaron a gritar. ¿Por qué? Porque habían unos que se estaban usufructuando con el nombre de ese Dios. Y por eso lo sacaron, hicieron todo. ¿Por qué? Porque vinieron a quitarle el negocio. Entonces, cuando uno analiza cada una de estas cosas de lo que dice el Señor o la carta que le manda Juan a los efesios, es para que se cuiden ¿de qué? De la idolatría. Porque la idolatría no es solamente que usted tenga muñecos. La idolatría no es solamente que, no, la idolatría tiene que ver con la avaricia, con la codicia, tiene que ver con un pastor falso, tiene que ver con un profeta falso, tiene que ver con lo mentiroso. Por eso el Señor dice que Él probó la obra de esa iglesia y lo halló mentiroso, lo halló mentiroso. Y ahí yo le decía, hay dos palabras interesantísimas en esa parte de la escritura que es la que usted y yo debemos de tener en cuenta. Una dice aquí, vamos a Apocalipsis, por favor, para que tengamos en cuenta. Yo le estoy hablando porque yo le dije al doctor que yo iba a hablar esto, porque es importante. Yo lo hablé con él y le dije, pero dije, permítame, voy a hablarlo con la iglesia para que sepamos por dónde tenemos que ubicarnos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas aquí. Luego, el Señor, ¿a quién tiene en su mano? A nosotros. Si usted y yo, que era lo que decía yo esta mañana y que era lo que me hablaba a mí el Señor esta mañana, esta madrugada, me decía, si usted hace lo correcto, si usted se mantiene puro, si usted camina dentro de mis parámetros, nadie podrá arrebatarle a mi mano. Pero si yo hago lo impuro, hago lo incorrecto, hago lo que no es del Señor, la Biblia dice, te has caído de mi gracia. Por eso, para que yo no me caiga de la gracia del Señor, yo tengo que hacer lo que el Señor dice. Tengo que empezar a sacar todos esos ídolos, tengo que empezar a sacar todas esas cosas que vengo luchando. Él dice, yo conozco tu arduo trabajo, pero no es el físico. Es la batalla, es la lucha que usted y yo tenemos para sostenernos en el Señor. Es la paciencia con la que nosotros hemos sostenido y hemos aguantado tantas situaciones para sostenernos con el Señor. Eso es lo que me está hablando la palabra. No es para allá, es para aquí, para mí. Por eso Él dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Y mire lo que me pareció impresionante. Y dice que, y anda en medio de ti. Luego Él está dentro de mí, porque lo dice Juan 14:23. Yo quiero hacer morada, y si con nosotros creímos en el Señor, el Espíritu del Señor vino sobre mí, y Él es el que está morando, y el Señor está caminando en medio de mí. ¿Y qué hay en medio de mí?
el corazón. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Yo te tengo acá y yo estoy acá. Acuérdate lo que yo le dije. Muy cerquita de ti está la palabra. Esta es la distancia que hay entre la palabra y la fe. Con la palabra confieso y con mi corazón yo creo. Esa es la distancia que hay entre la oración suya y mi creer en el Señor. No está allá arriba, no, es esta la distancia que hay entre el creer y el hablar. Por eso el Señor dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? La iglesia, nosotros. Yo soy candelero y al mismo tiempo soy ángel. El ángel es el mensajero, no son los gorditos esos, no, eso no tiene nada que ver. Porque esto es para nosotros que estamos en la tierra. Esto es para nosotros que nos estamos preparando para cuando venga el Señor nosotros estemos listos. Yo que si usted va y busca la palabra ángel dice que son las estrellas, son los predicadores, son los maestros, son los enseñadores, son los que Dios va a usar para llevarle a usted un mensaje o para que usted me traiga a mí un mensaje. ¿Sí me hago entender? Te fíjese lo que el Señor está diciendo, yo estoy en medio, en la mitad del Señor, Él está en medio de nosotros. O Él no dice donde hay 2 o 3 en torno a mí, yo estoy en la mitad, yo estoy ahí. Por eso Él está andando dentro de mí. ¿Qué está haciendo? Mirando su obra, porque a cada una de las 7 iglesias le dice, conozco lo que estás haciendo, sé lo que estás haciendo, mis ojos te están viendo. Pero ese arduo trabajo, esa lucha, esa batalla, eso lo que está diciendo aquí el Señor, dice, yo lo conozco, pero a veces cuando yo creo que voy a hacer esto, pero en mi propia fuerza, bajo mis propios parámetros, bajo mis propias cosas, entonces yo me enfoco en lo mío, se me olvida lo del Señor. Y ahí es donde viene el enfriamiento. No, porque es que como yo tengo una diferencia con fulano, con sutano, yo le he pedido al Señor, y el Señor no me da, pues yo mejor no voy, porque esa es su lucha y su batalla. Como decía Miriam en la oración, no hay nada difícil para el Señor. Todo Él lo tiene. Y yo le decía allá en la oración al Señor, yo le decía, ¿sabe una cosa, Señor? A mí usted vino, a muy pocos usted vino. O sea, llegó a ellos. Usted le está diciendo, vengan a mí. Venga a mí. Y yo le doy, y yo le cambio. Pero yo le decía, Señor, pero usted fue a la mujer samaritana, porque esa era una profecía que el Señor tenía que cumplir. Y usted fue al del Siloé, el pozo Siloé, al pozo Siloé. Y eso, cuando ella lo habló, yo acababa de decirle eso al Señor en oración cuando Miriam dijo, y cuando el Señor fue al que estaba allá y le dice, tus pecados son perdonados, no tengo quien me meta en el pozo. El Señor fue allá. Pero el Señor le está diciendo es, venga a mí. Ese es de Betesda. Venga a mí, venga a mí. ¿Por qué? Porque si usted viene a mí, usted viene con la disposición de querer aprender, viene con el corazón dispuesto, viene con todo, porque usted quiere buscar del Señor. Porque hay una disposición. Y a veces la gente está esperando que yo vaya a usted. Yo he ido, pero cuando Dios me da palabra. O a veces he ido porque a mí Dios me indica. O porque yo le digo, fulanita, voy a ir a su casa. Fulanita, voy a ir a su casa. Pero aquí el Señor
Nos está diciendo porque el doctor decía de un instructor. Y yo le dije, ¿y yo qué soy? Hasta donde yo tengo, a mí Dios me da la palabra y yo los instruyo a usted. Que usted cumpla o no cumpla es su problema, pero la palabra y la instrucción se dio. Le dije, porque Dios le dio instrucciones a Moisés. Moisés se las dio al pueblo. Y él que decía, cúmplanlo. Pero si yo soy el instructor, o yo soy cabeza visible, pero usted resulta que se la pasa escuchando a Pepito, Menganito, no sé quécito, ¿usted me ve a mí como instructor? No, porque prima más los oídos que usted tiene para los otros, y porque usted le abrió su campo, su corazón, para que ese pastor o usted se brincó el redil para usted ir a comer pastos que no son los suyos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso lo que yo le decía aquí, decía, doctor, nosotros, usted y yo, tenemos una congregación y debemos estar así, juntos, hablar. Y si usted no entiende algo, venga a mí, llámeme. Puede que no le conteste de una, porque yo no mantengo el celular en la mano. Yo no lo mantengo en la mano, y además lo tengo sin volumen. Y lo pongo allá en un aparatico, pero yo estoy centrada en mi estudio, en mi tarea, por allá al cabo, ay, me llamó Pepito y le devuelvo la llamada o le mando un mensaje. Pero son ustedes los que tienen que venir. Si a usted Dios le dio una visión, dígamela. Porque de pronto yo le puedo ayudar a que ustedes entiendan la visión o entiendan el sueño como José, como Daniel. Pero si usted, no, yo no la llamo porque ella tiene mucho que hacer, es su problema. Mi tarea es ayudarlos a ustedes, guiarlos a ustedes. Porque por algo, yo le decía esta mañana, yo decía, por algo Dios me ha permitido leer un sinnúmero de veces la Biblia para poder identificar, para poder direccionar y para poder decir, eso no es de Dios. Puedo juzgar como nos enseñó Glorita, porque conozco la Escritura y le puedo dar la dirección que no se salga del tema. Sí, usted puede ir a buscar, yo dije, sí, chévere, la instrucción y todo eso, pero lo principal no se dijo. Y aquí es para mí. Mi posición, todavía tengo parte de Éfeso, tengo idolatría, mis obras son falsas. ¿Por qué? Porque en la iglesia soy una y en la calle soy otra. Porque Dios dice que Él está probando los suyos. Él está probando mi fidelidad. Él está probando mis cosas. ¿Para qué? Para decirme, ¿estás bien o estás equivocado? Cuando el pueblo se equivocaba, ¿qué hacía Moisés? Se postraba, se arrodillaba y le decía al Señor, ¿qué hago aquí? El pueblo, mire, me va a matar, me va a comer, ¿qué hago? Y el Señor decía, haga esto, porque es que nosotros no lo sabemos todo. Entonces, eso era lo que yo hablaba. Yo le decía a usted, es más, si quiere, vuelva a preparar la enseñanza desde las dos palabras que el Señor le dijo. De esas dos palabras que me parecieron supremamente interesantes. Una que tiene que ver con la ubicación, en dónde estamos ubicados. Y la otra tiene que ver con la cultura, tiene que ver con aquí yo tengo, dice, ¿dónde lo tengo por acá? La ubicación y la demografía tiene que ver con la cultura y con las costumbres. Por eso si usted diga, bueno, aquí dice la tribulación, bueno, ¿qué es? Como yo le decía, bueno, Señor, aquí dice, porque uno empieza a analizar, dice
Porque, dice, ahora dice, si usted y yo no corregimos, no nos ubicamos dentro del cuerpo de Cristo y no hacemos, ¿qué dice el Señor? Quitaré de ti el candelero. Luego se cayó de la gracia del Señor. Deja que no es salvo, siempre es salvo. La Biblia me está diciendo una cosa. Si yo no camino, si estoy aquí, pero resulta que yo por alguna razón he venido como resbalándome, y cuando me doy cuenta, ¡uy!, me fui de la presencia del Señor. ¿Qué dice el Señor? Yo vuelvo y la llamo, vuelvo y la busco, pero si la persona ya no quiere, ya dice él, quito su lámpara, yo la quito, dice, quitaré el candelero de su lugar. Impresionante, hermano, impresionante. Entonces, fíjense lo que dice aquí el Señor, dice, haz las primeras obras. Yo decía, uy, Señor, pero hay cosas como si la Biblia se contradijera. Porque si usted va a Pablo en Hebreos 6, Pablo habla, en Hebreos 6, habla de 6 doctrinas que son el fundamento. O sea, esas doctrinas que deben ser la base para edificar, aquí lo que está diciendo es que ya no se habla de eso. A los nuevos, no a los antiguos, porque Pablo es muy claro cuando dice, ¿por qué le sigue hablando al que viene? ¿Por qué le sigue hablando de lo mismo? ¿Por qué repasa y dice y sigue patinando? Aváncelo. Y seguimos, entonces se perdió. ¿Qué se perdió? El arrepentimiento, ya no se habla. ¿Qué es lo que se habla? ¿Quiere ser un campeón? ¿Quiere tener dinero? ¿Quiere tener marido? ¿Quiere tener 20 esposas? ¿Quiere tener...? ¿Y dónde está el mensaje del Señor? Por eso dice, he probado a los que se dicen ser y no son, y los he hallado mentirosos. Tremendo, hermano, tremendo. Por eso aquí lo que el Señor está diciendo, dice, yo conozco y has probado a los que dicen ser y no lo son, y los he hallado mentirosos. Por eso aquí, hermano, lo que nosotros tenemos que analizar es, si usted va a analizar cualquiera de las iglesias, ubíquese dentro del mensaje que a usted le dieron. Y busque un objeto, una persona, un lugar, y base eso, porque eso se basa en todo lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Cuál es mi condición como iglesia del Señor? Pablo es muy claro cuando se habla del bautismo, que era lo que iba a decir el domingo, pero se me metieron otras ideas en la cabeza y no lo dije. Pablo es muy claro cuando él habla del bautismo. Él dice que ser bautizado, sí, hay un ritual físico, que hay que hacerse el ritual físico, pero cuando usted hace el ritual físico, entonces usted entra en una posición espiritual, y es que ese bautizo indica que usted pertenece al cuerpo de Cristo. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Ser bautizado implica que usted pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La congregación, la iglesia. Usted no puede estar allá, usted no puede estar, tenemos que estar aquí. Por eso el Señor dice, reúne a mi pueblo y dele la palabra. Reúne a mi pueblo y dígale esto. Reúne a mi pueblo y dele esto. Pero si nosotros no venimos, ¿sí me va a entender lo que el Señor nos está hablando? Que me pareció, yo le dije, me pareció interesantísimo esas dos palabras. Que usted se hubiera centrado, es más, siéntese, estudie, desde ahora, desde lo que le digo a usted, lo que me dijo el Señor, se lo digo a usted, vuelva y prepare la palabra, la enseñanza. Y el día que algún desadaptado no haga la tarea, dígale a Glorita, yo tengo esta palabra, y mándela. Porque no falta el que, no tengo tiempo, pero para el Señor no tiene tiempo, pero para el mundo y otras cosas sí le sobra.
Dijo, bueno, ahora sí, es que yo tenía un concepto equivocado. Yo creí, bueno, no tenía muy claro el concepto de lo que era el paleo y el pardes. Yo le dije, no, el paleo es que usted puede coger, por ejemplo, que usted hubiera dicho, no, pues yo voy a hablar de el que tiene. ¿Quién es él? El Mesías. ¿Qué es lo que tiene el Mesías? Las 7 iglesias, las 7 estrellas. Y cada una de esas estrellas, cada una de esas, el Señor está diciendo, esto es lo que está en ti. Conozco que estás haciendo, conozco que estás haciendo esto, conozco que estás haciendo, pero estás o has dejado o ya no es igual con el Señor, ya no me amas igual. Porque cuando yo dejo de cumplirle al Señor en cualquier área, yo he dejado de amar al Señor. O usted no deja, cuando usted dice, ay no, yo ya, ¿dónde está mi comida? Ay, vaya, mira a ver qué hace, vaya, fríese usted el huevo, estoy cansado. ¿Qué indica eso? Que ya no está el mismo afecto por la persona, que ya hay un enfriamiento por esa relación. Porque el otro a lo mejor no ha hecho tampoco nada y la otra persona está desanimada, está desajustada, ya perdió y entonces empieza a enfriarse la relación. Y cuando usted venga a despellizcarse, por ahí ni en las curvas. ¿Sí me hago entender? Para las personas que tomaron el desafío y el reto de hablar, ¿por qué vamos a hablar de Apocalipsis? Porque ese es el vino nuevo, hermano. Ese es el vino nuevo, es el vestido nuevo, es el pan nuevo, es el odre nuevo. Y por eso tenemos que empezar a pensar en mí, en mí, en mí. A mí no me interesa traer esto, no. Esto dice el Señor con respecto a mí. Porque nosotros, el Señor nos está hablando es a nosotros, la iglesia, porque la iglesia es el que tiene el problema. A nosotros allá afuera hay un sinnúmero de cosas. El mundo está en su caos, el mundo está en su guerra, el mundo tiene ansias de poder. Y aquí el Señor está diciendo, es para usted el que va a ser salvo. Es para usted el que va a entrar al reino. Deje que allá que los muertos entierren a sus muertos, pero yo necesito que usted haga, porque usted ha sido llamada a la redención. O sea, yo no necesito coger por allá, sino que me dice la Escritura a mí como iglesia. He dejado el primer amor, como yo les decía anoche. Tal vez usted, la pareja que tiene, no es el primer amor, pero usted y yo tuvimos un primer amor y por algo lo dejamos. Yo lo dejé porque lo encontré besándose con otra vieja y entonces yo dije, hasta aquí, y se acabó. ¿Por qué? Porque no me sirve, porque si es infiel uno, será toda la vida, y si yo le acepto uno, toda la vida tendré que comerme el chicharroncito. Y no soy así. Por eso el Señor le está diciendo, esto es para usted. Usted forma parte de mi cuerpo. Usted forma parte de mi cuerpo. Usted tiene una ubicación. Hay una ubicación. Hay un cuerpo, así como el Señor le dio a Noé unas instrucciones. ¿Para qué? Para salvarlo. A él y a su casa. A las naciones. Pero nadie lo quiso oír. Solamente 8. Y los demás entraron en el juicio de Dios. Aquí el Señor está diciendo, para los llamados, para los muchos, dice el Señor, para los muchos llamados, para ellos. Si usted está entre los muchos, empiece a mirar que esa iglesia de Éfeso, ¿en qué yo estoy siendo mentirosa para con Dios? ¿Por qué he dejado de cumplirle al Señor en cosas tan importantes? Porque el Señor está diciendo, ya usted no me ama de la misma manera. Por eso no venimos temprano a alabanza. Por eso no venimos a orar temprano los días que son. ¿Por qué? Porque ya, como decía Glorita, ya hemos perdido. No lo perdí, yo lo dejé
porque me miraron feo, porque no me dieron lo que yo dije, o porque la pastora es dura y me dio por la cabeza y cada rato me da por la cabeza. Pero si usted es la que está en el error, ¿por qué no corrige su error? Si no quiere que le caiga el bolazo. Y yo no le estoy hablando para que le caiga a usted, yo digo lo que dice la Escritura. Y si cayó, bueno, ya no es culpa mía, arregle la situación con el Señor. Pero estas dos palabritas, la geografía y la demografía, era lo que él tenía que trabajar, esa situación. Y él me dijo, pues sí, la verdad no entendí, no la busqué. Yo le dije, bueno, pregúnteme. A mí las personas, pastora, ¿me puede decir en el hebreo qué quiere decirme allá? Y yo cojo en la Biblia que tengo, le copio, le tomo, allá le mando. ¿Para qué? Para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos entendamos lo mismo. Porque no podemos que usted dice una cosa, usted la otra, porque hay Babilonia. Y estamos enseñando mentira. Por eso el Señor quiere que hablemos el mismo lenguaje. Todos bebieron de la misma agua, todos comieron del mismo pan. Todos tenemos el mismo espíritu, todos tenemos las mismas opciones. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Que era para que nosotros entendamos que así como el Señor le habló al doctor, le puso esas dos palabras, ya sea aquí o aquí, yo le dije, esa es la forma como habla Dios. Tal vez Dios es soberano en su forma. Yo lo he escuchado audible, yo lo he escuchado aquí, yo lo he escuchado aquí. Letreros me han salido. De muchas formas Dios me ha hablado. Y yo lo entiendo. Y yo le decía esta mañana, yo le decía, por ejemplo, si usted tuvo un sueño de que vio agua, ¡ay, fue turbia! ¡Ay, no, seguro va a haber problema! Porque eso es lo que dice el mundo. Y usted convencida de lo que dice el mundo o lo que dice la Escritura. ¿Ya? Porque la gente es así. Mire, porque si, por ejemplo, el Señor le dio a usted que las aguas, que usted iba por un río, o hagámoslo por un río, y que usted iba caminando, entonces usted piense, las aguas, ¿qué representan las aguas en la Biblia? ¿Qué hay dentro del río? Piedras, peces. ¿Qué hay? Corriente, fuerza. Eso es lo que tenemos que pensar. Y para eso yo tengo que saber que las aguas representan personas, que el agua representa gente, multitudes, que las piedras representan personas, ya sea la piedra de Cristo o ya sea nosotros como piedra o como dice el Señor, porque el diablo también tiene su palabra, él también tiene sus seguidores. Él también usa la palabra, por eso tenemos que decir la palabra de Dios, porque el diablo también tiene palabra, y no se la dio a Eva, y Eva no creyó en eso, y mire dónde vamos, porque recuerden lo que yo les dije, hay dos espíritus, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. El espíritu de Satanás da palabra, y el espíritu de Dios da palabra. Uno es mentira, y el otro es verdad. En el caminar y en el fruto de la palabra es lo que va a representar ¿qué? ¿Cuál palabra es la que me están dando a mí? Es la palabra del adversario, es la palabra del Señor. Por eso aquí lo que el Señor nos habla y nos dice aquí, dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí yo le decía, esto es demasiado rico, demasiado, mejor dicho, yo creo que no tendríamos los 10.000 años para hablar de esto, pero es coger algo clave, algo que el Señor le está diciendo a nosotros como iglesia. ¿En dónde estás ubicado? Estamos ubicadas en el monte Sión. El monte Sión es el Señor. O estamos en el monte Ebal. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos montes estamos nosotros? ¿Basado en qué me estoy moviendo yo con el Señor?
Por eso vuelvo y le repito, nosotros pertenecemos a un cuerpo. Dios nos instituyó. Yo le decía esta mañana al Doc, yo le decía, Doc, la iglesia, yo estoy convencida que ese sitio Dios nos lo dio a nosotros. Porque a Rosita Cortés, el Señor en un sueño le dijo, Avenida González Valencia. Y yo, como un loco y con el carro, con el Doc por aquí, por allá, por allá, por allá. Y un día yo salí del programa radial y me vine por aquí y encontré, dice el Señor, este es el sitio donde ustedes van a ubicar la palabra. Y aquí vamos. Si yo no le presto atención a Rosita, yo tengo que prestar atención y tengo que ir. Si la palabra, por eso el Señor dice que si alguien se levantó y habló con presunción, el tal profeta no es de Dios. Pero Dios va a usar ese falso profeta para probarlo a usted. Porque eso lo dice la Escritura. Profeta con profeta, dice el Señor. O no lo dice en Primera de Reyes, el profeta joven y el profeta antiguo. Por eso hay que buscar y sostenernos dentro de la santidad de Dios, dentro de la obediencia del Señor. ¿Para qué? Para que Dios le pueda decir, para que Dios le pueda hablar, qué es lo que quiere, cómo es que el Señor quiere. Porque es que nosotros hemos entrado, como yo le dije al doctor, nosotros entramos a la revelación de Cristo. Ya no es la obra ya la hizo, la obra ya se cumplió, ya la palabra, lo que dijo el profeta, lo que dijo Moisés, lo que dicen los salmos de Cristo, ya se cumplió. Y Jesús que dijo, yo les vengo a enseñar acerca del reino. ¿Y dónde está el reino? El reino es semejante a las parábolas, las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que Él dejó para que yo le pueda entender el lenguaje escondido y oculto. Para que yo me ponga a escudriñar y para que yo me siente a estudiar la Escritura. Porque detrás de esa palabra, detrás de esa ubicación, detrás de eso, está lo escondido de Dios. No está la luz pública. Los tesoros, usted no los encuentra encimita de la tierra, los encuentra debajo. Y eso es lo que quiere el Señor. Y si usted ha tenido sueño, vaya, pregúntele al Señor. ¿Qué es lo que usted vio en el sueño? ¿Qué es lo que la visión? Porque dice, yo hablaré en visión, yo daré palabra, yo daré un sueño. ¿Para qué? Para que usted sepa por dónde tiene que direccionar las cosas. O sea, fue muchas cosas que hablamos y me pareció bonita porque aclaramos muchos puntos. Y yo le dije, yo voy a hablarle a la iglesia esto que yo le dije a usted, para que así como usted no obedeció lo que Dios le dijo, no le puso atención, pues a lo mejor muchos de nosotros también hemos dejado pasar un sueño, hemos dejado pasar una palabra, hemos dejado pasar cualquier cosa. Eso no tiene nada que ver. Ay, ahora el pastor, ¿quién sabe en dónde andaba? No, pues él andaba. Lo que pasa es que a veces nosotros no le pagamos bola al Señor, porque uno también se ha equivocado. Y que a veces Dios permite que uno también se equivoque, o que uno haga, ¿por qué? Para poder hablarle al pueblo. Que el pueblo se equivoque para poder hacer la corrección y para que Dios diga, esto es lo que yo quiero. ¿Sí me hago entender? Lo que el Señor nos está hablando. Yo traía aquí el resumen para poder seguir hablando pero el Señor me dijo, hábleme de esa situación, porque hay que corregir a tiempo, porque apenas empezamos. Y si usted no conoce una simbología, pregúnteme, ¿qué significa? Y si no la sé, yo se la busco. Así tenga que meterme de cabeza en la Biblia para buscar qué quiere decir, yo lo hago. A mí me gusta. Pero no, si usted no me busca, yo sé que usted entonces no me necesita. Pero no les dé pena, porque esa es mi tarea. Yo soy su instructor. Yo soy el instructor, porque así como si usted leyó esta mañana la enseñanza, ¿qué decía el Señor? Estas son las instrucciones que le dio el Señor a ¿quién? A sus discípulos. Si Él lo llamó, Él me da la instrucción.
Y fíjense que para poderle hablar al doctor y poderle decir que no le prestó atención a la palabra, Dios me despertó en la madrugada y me dijo, esto es lo que yo quiero, esta es la forma. Me instruyó a mí, me dio la palabra, me dio la instrucción, ¿para qué? Para yo poderlo corregir a él y poderles decir a ustedes qué es lo que Dios está buscando. No para criticar, ni para juzgar, no, sino es para edificarnos, porque todos estamos, como dice aquí el Señor, rumbo a la perfección. Para edificar la iglesia. ¿Ya? Entonces yo le decía, si se brincan, me voy a hablar, porque ahorita predicadores que están hablando de los ovnis, de los extraterrestres, ¿y dónde dice esto aquí? ¿Dónde dice esto aquí? Y se meten que los, ¿cómo es que se llaman? Los hombres rana, los sapos, no sé, para allá todas esas cosas que la gente esa cosa. Y eso no lo dice aquí. Y mis líderes, que uno dice, bueno, ¿y este dónde se la fumó verde? ¿O está bien perdido el lote? La Biblia no me habla nada de eso. Y la gente, como le gusta todo lo místico, le gusta salirse, entonces eso sí, le pone, no, pero usted viera que vieron no sé qué, a lo mejor era un dron. Eso sí es lo que hay, drones, ¿por qué? Investigando y buscando, haciendo un montón de cosas, ¿por qué? Porque están mirando el caminar del hombre. Sí, y hay que tener cuidado con lo místico, hay que tener cuidado, que lo dijo el científico, y que si el Señor le permite al hombre llegar hasta donde quiere, y el hombre es el que piensa, y Dios es el que al final dice, esto es así. Ahora, todas esas cosas que nosotros estamos viendo es la forma y la manera como sutilmente el diablo nos está desviando del verdadero conocimiento de la Escritura. Lo que dice Pablo en 1 Corintios, creo que es 1 Corintios 15, si no estoy mal, o 10. Dice, os celo con celo de Dios, porque temo que como la serpiente sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y eso es lo que está haciendo el adversario. Eso es lo que está haciendo el enemigo, desviándonos de que, ay no, y ahora que no sé qué, y entonces como usan la inteligencia artificial que es tan parecida a la real, pero es que salió en el red, en no sé dónde, y está ya el muñeco. Y uno dice, pero esta gente, ¿qué le pasa a Dios? Eso sí corren a creer, ¿por qué no corremos a creer la palabra de Dios mejor? Que es la que me va a traer a mi salvación. Pero por eso dice que el mismo pueblo es el que va a ser engañado. ¿Ya? Al diablo no le importa el que ya está afuera, ya engañado. Él va a entrar a la iglesia. Por eso él dice que él está probando los que están en la iglesia, y a algunos nos encontrará diciendo mentiras, o nos encontrará robándole al Señor, o nos encontrará en qué condiciones estoy yo con Dios. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Me pareció terrible, y que esa pastora diga que Dios es que es el lío, o sea, ella no supo dónde se metió, porque yo le decía, uy Señor, ella cómo decir que Dios le dijo que él era el profeta y el apóstol, creo que. Sí, por eso, pero también dijo que era profeta y apóstol. Yo decía, a Maduro, una pastora allá yo le dije, no. Usted se imagina, y el otro se come cuentos, y acaba de jurar por los indios no sé quién, por la negra no sé cuánta, por bueno, todo ese montón de cosas de brujería de Venezuela. Él levantó y dijo, juro por Guataipuro, por el negro Felipe, por el no sé quiéncito, por el no sé quiéncito. Yo decía, ay Dios mío, Señor. ¿Ya? Y yo digo, ¿y quién lo hizo? Una que predica la palabra. Es cierto. ¿Usted qué se imagina lo que le vendrá a ella y a todos sus congregados? Porque sí, no, pero es que lo dijo el pastor, y como mi pastor, y usted qué sabe, usted ya le oró al Señor. Es más, simplemente por el hecho que haya jurado y haya dicho semejante barbaridad, uno dice, yo me voy de aquí, ¿yo qué hago aquí? Me voy a para la paila mocha a fritarme allá en lo que no es. Entonces, eso era lo que
quería hablarles de que si el Señor les da a usted un sueño, una palabra o algo que a usted les inquiete, recuerde que la Escritura es para nosotros. Busque siempre la parte espiritual. Sí, coja lo físico, conozca lo físico y llévelo eso al plano espiritual. Porque a nosotros nos interesa en la parte espiritual. ¿Ya? Eso es lo que está buscando el Señor. Porque ya dice que nosotros somos sus candeleros, que nosotros somos sus mensajeros. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo me puede desviar, me puede sacar del camino y yo puedo estar en desobediencia de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, aquí estoy a la orden. Si no le contesto, pues mándeme señales de humo o llámeme o escríbame o mándeme la pregunta. Hay una hermana que me dice, hágame el favor y me dice qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto y cuál es la gematría bíblica, y yo a veces me manda las preguntas a las 11, 12 de la noche y yo estoy despierta, yo me pongo y le mando, le busco y le mando a esa hora. ¿Por qué? Porque sé que en ese momento ella está estudiando y que es el momento en que está estudiando y yo le mando ¿para qué? Para que termine de estudiar. ¿Ya? Entonces, vuelvo y le repito, no es que yo diga que no escucha a fulano a sutano, es que hay que tener cuidado a quién yo estoy escuchando. Y si yo me pongo a escuchar a estos predicadores que son sectas, a estos predicadores que creen en los ovnis, estos predicadores que hablan cosas que se salen del contexto, tenga la plena seguridad que usted va a terminar desviada y hablando lo que dijo allá y no lo que nosotros hablamos. A nosotros Dios nos ha dado un lenguaje. A nosotros Dios nos está dando una dirección que es por la parte simbólica, por la parte de la profecía. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha entrado en la revelación de Cristo mediante la misma palabra de Dios. Ustedes ven que yo les hablo, pero yo no les hablo por allá buscando pispirispi. Yo digo, mire, la Biblia dice eso. Y esta palabra dice esto porque lo dice la Escritura. Yo trato de no salirme de la Escritura porque yo soy la que voy a pagar. El Señor dice, usted me enseñó mal, doble castigo recibe usted por enseñarme mal al pueblo. Y como yo sí quiero mi salvación y quiero mi corona y quiero entrar al reino y quiero disfrutar de las cosas del reino venidero y vivir eternamente, por eso yo trato de hacer las cosas dentro de la honestidad, dentro de lo que dice la Escritura. Que de pronto uno cometa errores, pues sí, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces era lo que quería enseñarles, quería hacerles como esa introducción, como esa exhortación en el buen sentido de la palabra. Exhortar no es vaciar. Recuerde la enseñanza que nos dio Rosita Cortés, que exhortar es hacer volver al camino una enseñanza o una dirección de nosotros. Entonces, por eso es importante conocer el verdadero significado y saber que Dios está al pendiente, y donde estemos equivocados, Dios me hablará a mí, le hablará a alguien. ¿Para qué? Para que usted se ponga en la dirección correcta hacia el Señor. Porque el objetivo del Señor es que nosotros lleguemos al reino. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, soberano Cristo, gracias te doy, Señor, porque tú eres nuestro Maestro, nuestro Rey. Tú has puesto una espada en nuestra boca, y esa espada es su palabra. Una espada que atravesará el alma, una espada que nos ayudará a discernir entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Señor, gracias. Gracias por esta exhortación. Gracias, Señor, porque a través de no darle importancia cuando tú nos hablas, a través de un sueño, a través de una palabra, a través de algo en especial, Señor, tal vez nosotros ignoramos, porque nos dejamos enredar en tanta información que hay, Señor.
pero permítanos centrarnos solo en lo que dice la Biblia, solo en lo que dice la palabra de Dios. Ella es su propio intérprete, ella es nuestra guía, nuestro manual de instrucciones. Gracias, Señor, por esas dos palabras que tú le diste al doctor, la parte de la geografía y la demografía. Por eso tendremos en cuenta que tiene que ver la ubicación de estas 7 iglesias que están alrededor del monte Ararat, el sitio y el lugar en donde dice la palabra de Dios que descansó el arca de Noé cuando las aguas descendieron después del diluvio. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a mirar si dentro de nosotros hay idolatría. ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual nosotros nos hemos enfriado, Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros hemos dejado al Señor? Hemos dejado de orar, hemos dejado de buscarte, hemos dejado de hacer el bien, hemos dejado de hablar de esa primera obra a aquellos que no lo conocen, Señor. El arrepentimiento, la fe, el bautismo, la muerte, la resurrección, esa es la base, ese es el fundamento. Pero ahora, Señor, estamos más empecinados en otras cosas y hemos dejado lo básico para aquellos que van llegando, Señor. Para aquellos, nosotros vamos un poco más arriba, así como leía en la Escritura que esa visión que tuvo Jacob con la escalera, y la Biblia dice que la escalera era el Mesías. Por eso Él es la escalera que nos ha de subir al reino, al cielo, a ese lugar que tienes tú preparado para que nosotros estemos allí mientras tú vienes y traes juicio sobre la tierra. Ayúdanos, Dios. Gracias, Señor amado. Gracias porque tú quieres que nosotros ocupemos ese lugar dentro del cuerpo de Cristo. Permítanos mantenernos dentro del cuerpo. Tú nos diste un lugar, nos diste este sitio, Señor. Tú mismo es el que has venido y has hecho cosas bonitas en este lugar. Has cambiado su estética, Señor, y le has dado mayor luz. Gracias, Señor, porque lo que es tuyo, tú mismo es el que vienes haciendo las cosas. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por este sitio, Señor. Gracias por la persona que un día confió en nosotros y nos abrieron la puerta, Señor. Bendígalos, Señor, guárdalos. Gracias porque nunca nos has dejado un solo mes, un solo tiempo de no cumplir con nuestra renta, Señor. Gracias, Dios. Ahora te pedimos, Señor, por esa regla, por esa norma, por eso que el Estado va a imponer un gravamen a las iglesias. Y lo que se habla es un 35% sobre lo que nosotros tenemos de utilidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque el enemigo quiere meter la mano en el bolsillo, quiere ponernos en estrecho aún más, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, que nos ayudes, Dios, en estos momentos. Sabemos que muchos no han hecho lo correcto, Señor, que muchos han cogido su palabra, como dice la Escritura, y tú mismo hablas en Apocalipsis, los mercaderes de la fe. Y los mercaderes de la fe, según lo que dice la Biblia, son aquellos que compran y venden la palabra de Dios y le han puesto un valor y un precio. Por eso ayúdanos, Señor, a los que estamos buscando hacer las cosas de la mejor manera, dentro de los parámetros. Sabemos que nos hemos equivocado en algunas cosas, Dios, pero ayúdanos a ser sabios en el manejo, Señor, de este nuevo mover, de esta situación, de esta persecución, Señor, que seguramente va a venir, porque la autoridad solo busca dinero, y como no ha encontrado en el pueblo, se ha metido con su pueblo, Señor. Por eso te pedimos, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor.
para poder cumplir, para poder estar siempre al día con todas las cosas, Señor. No permita, Señor, que nadie se pierda, como tú mismo lo dices hoy en su palabra, que si nosotros no hacemos, que si nosotros no cumplimos, tú quitarás el candelero, tú apagarás la lámpara, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. No queremos que tú no apagues nuestra lámpara, queremos alumbrar y llegar como incienso puro, como esa lámpara que ilumina el camino de los que vienen detrás de nosotros, adelante de nosotros también, Señor. Gracias, Dios. Bendiga a Elina, a su esposo, bendiga a mi hija, Señor, allí en Medellín, bendiga a las hermanas en Bogotá, bendiga a Rubiela en España, Señor, bendiga a los hermanos en Piedecuesta, bendiga al doctor. Gracias porque a través de esa situación hoy pudimos aprender algo nuevo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la forma y la manera como pudimos corregir ese error, Señor, esa equivocación, y darle credibilidad a que cuando Dios dice algo tenemos que hacerlo. Por eso, gracias, Dios, porque eso nos ha llamado la atención a todos, Señor, porque a veces nos salimos del tema cuando ya nos han dado unas instrucciones. Tú le dijiste a los discípulos, estas son las instrucciones: sane al ciego, al sordo, al manco, sánelos, libere al que está cautivo. Y esa era la tarea de los discípulos, Señor. Pero tal vez no era tanto en la parte física, sino en la parte espiritual. El ciego espiritual, el que va cojeando, Señor, entre lo espiritual y lo carnal, Señor. El sordo que no quiere oír la palabra. Por eso hay que entender, Señor, la Escritura. Gracias, divino Señor. Bendíganos a todos, guárdanos, danos sabiduría a todos, Señor, para poder entender y comprender. Gracias, Señor amado. Gracias por nuestra sanidad, por nuestra salud. Bendito Señor. Gracias, divino Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, quiero orar por los hermanos que están aquí en la iglesia. Bendígalos, guárdalos. Tú conoces sus necesidades, Señor. Bendiga a los hermanos que están allí en la red, Señor. Guárdalos, cuídalos. Permita, Señor, que cada uno de nosotros podamos poner por obra su Escritura. Permítanos, Señor, corregir nuestros malos pasos, nuestras malas acciones. Porque así como Ana, Señor, cuando fue y hizo la oración, Señor, y entregó a su hijo, dice, porque Él es el único que pesa nuestras acciones. Por eso, Señor, que cuando vengas a pesar nuestras acciones, cuando estemos en el tekel de Dios, no nos encontremos faltos, sino que estemos, Señor, juntos en equilibrio entre nuestras obras y las Escrituras, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, poderoso Salvador. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendíganos y habla al corazón de cada uno de nosotros. Tú nos diste una palabra y ya empezaste a cumplirla, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y glorificamos su nombre santo, fuerte y poderoso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.